Simplemente les recuerdo que deben grabar deben hacer sus preguntas en la cajita de herramientas. La doctora Maritza Rojas Martínez es venezolana, actualmente está de residente en Estados Unidos, tiene una formación en farmacéutica toxicología, tiene posgrado en varias universidades, Surrey, Inglaterra y Kansas State University de Estados Unidos, conferencista y facilitadora de cursos a nivel nacional e internacional, investigadora en toxicología ambiental, ocupacional, salud ocupacional, evaluación y manejo de riesgos químicos, riesgos hospitalarios, trabajo infantil, riesgos químicos y género, entre otros temas, con artículos publicados en revistas reconocidas internacionalmente y coordinadora y coautora del libro de toxicología ambiental y ocupacional. Cuenta con grandes reconocimientos nacionales e internacionales y nos ha acompañado en varios de los eventos académicos de la sociedad. Profesora investigadora de la Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela, miembro de la Junta Directiva de varias asociaciones profesionales, tanto venezolanas como de otros contextos, y fue secretaria por Venezuela para la Comisión Internacional de Salud Ocupacional, ICO, y actualmente se desempeña como toxicóloga del Departamento y Servicio de de Control de Polución de Houston, Texas. Doctora Maritza, es usted bienvenida a este seminario. Nos encanta tenerla como siempre en nuestra compañía. Bienvenida, tiene la palabra, doctora. Buenas tardes. Realmente para mí es un placer, como siempre, acompañarlos, aunque virtualmente en este caso, para poder aportar un granito de arena en los conocimientos toxicológicos y en los temas del día. Espero que tengan el mayor de los éxitos, tú como organizadora también, Berta. Felicito también a mis colegas conferencistas y doy la bienvenida a los participantes que están viendo estas conferencias. Si de algo se ha hablado estos 2 últimos años, yo creo que no hay tema más tocado que no sea el COVID-19. Pero sobre todo, hay una preocupación de las autoridades de salud, de las autoridades de los gobiernos, etcétera, etcétera, de cómo disminuir la vulnerabilidad que tienen las personas con muchos factores que las rodean para que los efectos del propio COVID-19 no sean mayores. En este caso, uno de los talones de Aquiles de vulnerabilidad es precisamente la contaminación ambiental. En condiciones normales, los toxicólogos hablamos de 4 grupos vulnerables. Unos son los ancianos, otros son los niños, otros son las personas con enfermedades preexistentes y otros son las mujeres que están embarazadas. A esto se une esto en condiciones normales. A esto la nueva normalidad indica que hay mucho más que eso para alterar o aumentar la vulnerabilidad de las personas y la influencia que pueden tener factores como la contaminación ambiental en el caso de que estén en una zona contaminada. Todo el mundo habla de contaminación ambiental y lo hablamos así en una forma muy genérica. Todo el mundo sabe, no, esta ciudad está súper contaminada, no, que la otra está súper contaminada. Sin embargo, no pensamos ni analizamos a fondo qué representa para cada individuo la contaminación del ambiente. Los medios ambientales son 4: aire, agua, suelo y alimentos. Y sobre todo hablamos de contaminación ambiental cuando se trata de aire. Y vemos que la contaminación ambiental no discrimina, o sea, no es para un solo sector de la población. Puede afectar a cualquiera, puede afectar a los bebés, a los niños, a los ancianos, a los jóvenes, etc. Y las consecuencias de estas afectaciones que produce la contaminación ambiental son globales.
En esa contaminación del aire tenemos el aire exterior y el aire interior. O sea, cuando hablamos de aire interior, hablamos de nuestras casas, hablamos de los sitios de trabajo, etc. Entonces, esto, sea contaminación externa o contaminación interna, cada día esto va a aumentar los gastos y las consecuencias de salud con riesgo inclusive de muertes prematuras. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han establecido que la contaminación ambiental es el principal riesgo para la salud pública en las Américas. Que existen cerca de 7 millones de muertes prematuras, estamos hablando de muertes prematuras, anuales debidas a la contaminación ambiental. Que el 80% de estas muertes ocurren en países de ingresos bajos y de ingresos medios. Y cuando yo hablo de ingresos bajos y de ingresos medios, aquí viene el tema de lo que se llama hoy en día justicia ambiental. Y la justicia ambiental implica vulnerabilidad desde el punto de vista de la situación socioeconómica de las comunidades, desde el punto de vista de la propia contaminación ambiental en una comunidad determinada y cómo se acentúa la diferencia entre las causas de enfermedades y de muertes cuando una persona no tiene medios económicos para vivir en situación de agua más limpia, de calidad del aire mejor, de alimentos más limpios, más saludables. Precisamente esa vulnerabilidad aumenta porque las personas que con menores ingresos económicos, las personas con discriminación por raza o por etnia, las personas con discriminación por muchos aspectos, viven en lugares peores, más contaminados, menos productivos y donde la calidad del ambiente es mucho peor. Esto hace, por supuesto, los determinantes de vulnerabilidad mucho más altos. Y la Organización Mundial de la Salud ha determinado ya desde el 2013 que esa contaminación exterior del aire es carcinógena para todos los seres humanos. O sea, hablar de algo global, ni siquiera están diciendo el benceno es cancerígeno, no están diciendo el butadieno es cancerígeno, están diciendo un fenómeno global como lo es la contaminación ambiental es carcinogénica para los seres humanos. Y tenemos muchísimos tipos de empresas, muchísimos, pero hay empresas que son los talones de Aquiles en cada país y esas que son más contaminantes. Una es la empresa petroquímica y la química. Por ejemplo, en la ciudad que yo vivo y donde trabajo específicamente, yo trabajo en la zona petroquímica de Houston. Entonces yo digo, los más contaminados somos los trabajadores del instituto donde yo estoy, porque todos los días tenemos que pasar por esas carreteras muy contaminadas, tenemos que evaluar esas industrias y bueno, la contaminación es muy grande. La industria minera, que lo digan los países nuestros, Colombia, Venezuela, Brasil, una contaminación grande por la industria minera, la siderúrgica, las actividades asociadas al tratamiento de residuos, la industria de la construcción, la industria del cemento. El cemento, uno cree que el cemento es un solo componente. El cemento tiene de todo, señores, de mercurio para arriba. Entonces, la industria de la construcción es una de las más contaminantes que existen. La industria de las tintorerías, y eso que ahora llamamos unas tales tintorerías ecológicas, que a veces de ecológicas no tienen nada, porque utilizan una cantidad de solventes para lavar al seco, etcétera, para que los trajes nuestros queden mejor. Las tenerías usan cromo, y ustedes saben que el cromo 6 es carcinogénico. Las industrias de pulpa y papel. La industria de pulpa y papel, aparte de contaminantes, tienen una altísima accidentabilidad. Los talleres donde se reparan los automóviles que usan cantidades de sustancias, detergentes, desengrasantes, metales, etcétera, etcétera. La industria de la producción de azúcar, del bagazo de la caña, etcétera. Y las industrias del carbón, porque tienen demasiadas sustancias envueltas en sus procesos productivos que las hacen muy contaminantes. Y cuando hablamos dentro de esos contaminantes que están en esas principales industrias contaminantes, hablamos de un indicador excelente de la contaminación ambiental, como es el dióxido de azufre, las
el material particulado, las famosas PM, el material particulado que puede ser ese subíndice que ustedes ven ahí de unas partículas muy pequeñas que por ser muy pequeñas son más peligrosas porque llegan con mucha más facilidad a los alvéolos y se distribuyen en el organismo. Y tenemos las partículas, el material particulado con un subíndice de 10, que significa que es el tamaño del diámetro de las partículas, que uno los ve más grandes, ¿verdad? Esas partículas, pero que gracias a Dios son menos riesgosas que las partículas pequeñas. Los óxidos de nitrógeno, bien sea óxido de nitrógeno como tal, bien sea dióxido de nitrógeno, todos componentes del smog fotoquímico. El monóxido de carbono lo conocemos como contaminante desde hace muchísimo. Lo que hoy se estudia mucho, lo que son los compuestos orgánicos volátiles. Y dentro de esos compuestos orgánicos volátiles tenemos cantidades, son, bueno, 100, yo no digo 100, son más. Una cantidad de solventes orgánicos tipo benceno, tipo formaldehído, tipo tetracloroetileno, etcétera, 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 que componen esa gama de sustancias y que a veces no se pueden ni siquiera discriminar cuando se están midiendo, cuando la medición de la sustancia se hace, que no sea tan cuantitativa, lo que se determina es en general los compuestos orgánicos. Todos los metales y sus derivados, ¿quién no conoce los trabajos sobre plomo, los trabajos sobre mercurio, etcétera? Los famosísimos hidrocarburos aromáticos policíclicos encabezados por el señor benzopireno, que son cancerígenos, que además de respirarlos, los comemos, también nos alimentamos de ellos en el pedacito ese quemado de que nos gusta, de las arepas, de las carnes, etc. Entonces tenemos una cantidad de productos. Entonces, ¿qué pasa con el COVID y la contaminación ambiental? La contaminación ambiental produce, entre otros efectos, una reducción de la calidad de vida y del sistema inmunológico, donde se hace más vulnerable para resistir infecciones virales y sobre todo personas con condiciones preexistentes como los asmáticos, que son particularmente sensibles. Respirar el aire contaminado crea unas condiciones que van a elevar muchísimo las complicaciones que se pueden presentar y de hecho se presentan con el COVID-19. Y nosotros cuando vemos la historia de las pandemias, porque no estamos inaugurando pandemias en este mundo, ¿no? Claro, esta ha sido muy particular y uno dice muy particular porque la estamos viviendo nosotros, pero ya de eso tenemos hilo. Entonces ese aire contaminado ha favorecido, ¿verdad?, la correlación existente entre cuánta contaminación hay en una comunidad y los tipos de pandemias, la pandemia de 1918, la pandemia de 2013. Y estudiado por lo menos aquí en Estados Unidos, que en las ciudades más contaminadas, la mortalidad es mucho más alta en las ciudades que están y en las áreas que están más contaminadas. Nosotros recordamos, y se ha recordado mucho en los tantísimos estudios científicos que se están haciendo hoy en día, cómo será la producción científica tan avasallante de este año y del pasado, que ya ni siquiera los artículos científicos que se han sacado, muchos no pasan por lo que se llama los reviewers, ¿verdad? Los revisores de los trabajos. No, van directos, se producen, un investigador produce un trabajo y ahí va a la calle y va publicado. ¿Por qué? Porque estamos en un corre-corre de ver de todos los días, tratar de entender qué es lo que está pasando con esto. Entonces, el virus de China, por ejemplo, fueron más de 84% de víctimas se correlacionaron con la exposición a contaminantes ambientales. Las muertes excelentemente correlacionadas en forma positiva a las condiciones de vida y de contaminación ambiental. Y como tenemos esta pandemia que ocurrió parecida en muchos aspectos a la pandemia de ahorita, entonces eso es como se dice el costo oculto, ¿verdad? Aquella cosita que no terminamos de saber, que es el costo de la contaminación ambiental y los efectos en la salud. Los efectos generales de la contaminación ambiental son muchos, principalmente respiratorios, y por ahí vamos con el COVID-19. Cardiovasculares, se ha asociado en forma inequívoca las enfermedades cardiovasculares con la contaminación ambiental.
Los efectos inmunológicos, ya lo mencioné, disminuyen en gran medida los factores inmunológicos en frente de contaminantes ambientales. Efectos sobre el sistema nervioso, que son muchísimos los efectos sobre el sistema nervioso, y muchos de los contaminantes, por no decir una cantidad grandísima, que se han asociado también a cáncer. Unos no están completamente determinados como cancerígenos humanos, sino que se ha determinado en los animales, pero que casi que hay unos que los tenemos todavía en una interrogación, pero muchas de las sustancias a las cuales estamos expuestos o potencialmente expuestos son carcinogénicas. Y el problema con el cáncer es que no necesitamos una cantidad grandísima de una sustancia cancerígena para que produzca cáncer. No, el cáncer es un fenómeno, una enfermedad generalmente de tipo crónico, que apenas alterando una molécula, esa molécula alterada con una dosis baja de un agente cancerígeno, puede proliferar y puede llegar a producir un cáncer. Entonces tendríamos que decir, si vamos a lo ortodoxo, tendríamos que decir que los niveles permisibles para sustancias cancerígenas deben ser cero. Eso sería lo ideal, pero eso es imposible. Entonces tenemos que estar lidiando, ¿verdad? Yo trabajo mucho con eso de los niveles permisibles. Me tienen loca con eso, con los niveles permisibles de las sustancias, porque esas sustancias con niveles muy bajos también son peligrosas y también pueden producir un cáncer. Entonces, hay muchos efectos que produce la contaminación ambiental. Las partículas, por ejemplo, que ya les he mencionado, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, no son otra cosa sino indicadores del nivel de polución, de contaminación ambiental. Y los pulmones, todo lo que respiramos, todo eso porque, por ejemplo, nosotros podemos cerrar la boca y no comer algo, perfecto. No lo prohíben, es contaminante, no lo comemos, pero dejar de respirar no podemos, no nos podemos tapar la nariz y dejar de respirar. Entonces, son muchos los efectos que se producen porque la respiración es constante, porque estamos debilitados de las respuestas inmunes, porque además esa respuesta inmune débil produce una respuesta inflamatoria que va a terminar en una disminución de la capacidad para luchar contra ese virus, que se aumenta las tasas de cáncer, los problemas cardiovasculares, todas las enfermedades respiratorias, y que los grupos vulnerables van a tener una mayor morbilidad y una mayor mortalidad si ellos contraen el virus. Entonces, como les decía, las partículas, el material particulado, las famosas PM, tanto la 2.5 y la 10, van a servir como portadores. Ellas se fijan, vamos a montar aquí el COVID. Entonces, ellas son portadoras de los contaminantes, tanto los químicos como los biológicos, incluidos los virus. Entonces, esto que hacen las partículas, se enamoran de los virus y los virus andan con un transportador que es la partícula, el material particulado, va a facilitar que la vida media del virus sea mayor. Va a estar en el aire por más tiempo, facilita la llegada a los pulmones, y esas partículas, por ejemplo, las pequeñas, las de 2.5 de diámetro, que están cargadas de virus, se van a transportar hasta los alvéolos. Y cuando llegan a los alvéolos ya podemos decir, aquí la cosa está mal, porque desde los alvéolos se van a difundir por todo el organismo y lo hacen vulnerable. Hay muchos estudios importantes ahorita, miles de estudios. Cuando yo estaba preparando la conferencia, trataba de sacar algunos. Hay un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard que dice que un aumento solamente de 1 microgramo por metro cúbico en la exposición a las partículas pequeñas, a las de 2.5, a largo plazo, aumenta la mortalidad por el COVID-19 en un 15%. 1 microgramo por metro cúbico. Fíjense ustedes esa relación. Hay otra universidad de Montreal que estudiaron la epidemia, la pandemia que fue en 1918 por el virus H1N1. Ellos establecieron que hubo muchas más muertes por exceso en las ciudades, en las poblaciones que tenían un uso elevado de carbón, que créanme que se sigue utilizando el carbón. Usted va a China y hay muchas ciudades que tienen, así como en nuestros países hay la leña, ellos tienen el carbón como tal negro esparcido y por eso es uno de los países más contaminados del mundo. También hay estudios que se hicieron en Italia, en la Universidad de Bari,
y se estudió la correlación existente entre las materias particuladas y el brote de la enfermedad en Italia, que fue en el Valle del Po. Eso se detectó en el brote ahí en el 2020. Y concluyeron literalmente, dice, creciente tasa de casos de contagio en algunas áreas del norte de Italia podría estar relacionada con condiciones de contaminación de partículas en el aire que actúan como portador y como refuerzo de los efectos colaterales, de los efectos negativos que se producen. Entonces, es importante, yo siempre hablo mucho de los grupos vulnerables y hablo mucho de los factores que influencian la toxicidad en mis conferencias. Porque es que no todos somos iguales, señores, no todos. Entonces, resulta que al trabajador, ¿verdad? A Pedro se le producen varios efectos y a Juan, que está al lado, no se le produce nada. Entonces, hay que decir que Pedro es mentiroso, ¿no? Cada quien tiene unos factores, empezando por el código genético que todos tenemos, que nos hace distintos, ¿verdad? Somos una creación única. Dentro de esa creación única que estamos hechos con cantidades de hormonas, de factores bioquímicos, etcétera, determinados para el organismo, nosotros tenemos que entender que somos distintos. Aún los gemelos univitelinos son distintos en sus reacciones frente a determinados ataques, bien sea por virus, bien sea por contaminantes químicos, etcétera. Dentro de esos grupos que en toxicología se consideran vulnerables, se los mencionaba al comienzo, están los niños. Recuerden que los niños tienen una constitución, un tamaño más pequeño, resulta que sus órganos de defensa tampoco están totalmente formados, etcétera. Los ancianos, todos lo sabemos, las razones por las cuales los ancianos, así como en los niños, los organismos de defensa del organismo, que se hace que se produzca una homeostasis en el organismo, un equilibrio, los ancianos, uno va en el pico, ¿verdad? Y viene bajando, y viene bajando, y viene bajando. Y cada día tenemos menos posibilidades de defensa y por lo tanto las alteraciones que se producen son mayores. Las embarazadas, todo el mundo conoce ese periodo tan hermoso de la mujer, pero cuántas cosas en su organismo cambian. Todo el perfil biológico, todo el perfil bioquímico de la mujer cambia. Y las personas con enfermedades preexistentes. Y las enfermedades respiratorias, las enfermedades como la diabetes, los efectos cardiovasculares, etc. Esos son las personas más vulnerables. Son grupos susceptibles que deben ser tratados en forma distinta a la población general. Por lo tanto, voy a concluir que el material particulado, tanto las partículas de 2.5 de diámetro como las de 10, van a representar portadores eficaces que transportan los virus y transportan el virus del COVID-19. Pero además de transportarlo, lo difunden y se difunde no solamente en el ambiente general, sino en el organismo. Y al difundirse se proliferan las enfermedades virales. Que la supervivencia del COVID en los medios ambientales, bien sea partículas, bien sea polvo, bien sea aguas residuales, se debe estudiar más a fondo. Esa vida media del COVID, que si en el cartón, que si en la cuchara, que si en tal parte, eso debe ser más a fondo estudiado para saber con qué medidas nosotros podemos hacer prevención y control, que es lo ideal. Que la pandemia del COVID-19 y la calidad del aire están asociadas. Por lo tanto, todo eso que muchas veces se ha cuestionado de quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, entonces eso ha traído de alguna manera ventajas. Y el efecto que se ha visto, por lo menos en la cuestión del tráfico ligero, que el aire exterior, el aire del ambiente general, ha mejorado esa calidad del aire. Y las medidas de prevención fortalecen no solamente la salud general, el sistema inmunológico, sino todos los factores que de alguna u otra manera reducen la gravedad de la pandemia. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuadro, ¿verdad? En el 2020, de cómo se mejoró la calidad del aire, los contaminantes fueron disminuyendo y disminuyendo. Aquí están ciudades como Roma, que es muy contaminada, Madrid, Nueva York, imagínense Delhi,
La India es uno de los países más contaminados del mundo junto con la China. Entonces, se vio que esa medida, la disminución del tráfico, no solamente del tráfico ligero, sino del tráfico pesado, ha sido bueno para la calidad del aire. Eso está determinado. Y eso es porque ha disminuido en forma relevante la contaminación ambiental. Entonces, los estudios que dicen que hay que seguir insistiendo con las regulaciones sobre la contaminación del aire, no solamente de prevención para proteger la salud, sino después que pase esta crisis, porque esta crisis tiene que pasar, señores, para que se proteja la salud. Entonces, otra cosa, que el desarrollo de los métodos, o sea, no todos los métodos son lo suficientemente sensibles, los métodos existentes a nivel de laboratorio, para determinar un virus y el otro que es una mutación, y el otro que trae la otra mutación, y el otro que está en cantidades muy pequeñas. Entonces, parte de la investigación tiene que estar dirigida al desarrollo de métodos que puedan ser, pues, altamente sensibles para poder hacer una cuantificación que sea real. Y que se requiere más, por ejemplo, más estudio sobre la absorción, no absorción, absorción de los virus a las partículas que se pegan, ¿verdad? La supervivencia de los virus en el comportamiento en diferentes superficies, cartón, cemento, plástico, etcétera. Entonces, es de la única manera que nosotros podemos llegar al llegadero, que yo creo que nunca se llegará porque siempre va a haber cosas nuevas que aprender, pero que por lo menos se pueda hacer prevención y control de la contaminación por el COVID-19. Y a mí me gustó cerrar con este pensamiento, porque el señor Soltán es gerente de políticas de la Alianza para la Salud Pública de Europa. Y me encantó este pensamiento. El COVID-19 hizo visible lo invisible y ha causado daños masivos en lo que respecta a la salud humana. No podemos permitirnos el lujo de permanecer desprevenidos para la próxima epidemia. Y si algo es un incentivo tan urgente como el coronavirus, ese incentivo debe ser abordar seriamente el problema de la contaminación del aire. ¿Hasta qué punto que un gerente, un director de un organismo tan importante de Europa insiste en que no pasemos por alto el estudio de la contaminación, de sus formas de prevención, de si está presente, cómo pueden ser sus consecuencias? Y lo que me queda decirles es gracias y pensar que sí lo vamos a lograr, y decirles a los organizadores de este congreso que no vamos a llamar atípico, ¿verdad? No, no es atípico, es un congreso que por necesidad hemos hecho de esta manera. Los felicito, les agradezco que me hayan honrado con la contaminación y quedamos con el compromiso no solamente del próximo congreso person to person, sino de la rifa, Berta, aunque sea virtual, la rifa del congreso. Gracias. Doctora Maritza, muchas gracias. Súper interesante la conferencia. Inclusive en Colombia tenemos algunos grupos de investigación que están trabajando temas de polución en aire y algunos otros en agua. Y digamos que algunos en la red están pidiendo su correo personal. Si usted es tan amable, de pronto ahí en el chat o en las preguntas, le puede responder esa misma pregunta si nos autoriza. ¿Cómo Eh, no? de verdad ¿Cómo le no? Sí lo agradecemos autorizo, claro, muchísimo claro. esta presentación. Para muchos de pronto nos abre la mirada a algunas de estas posibilidades. Y en este momento quiero presentar quiero presentar y compartir con ustedes la presentación de nuestra doctora, siguiente